En el marco teórico hay que explicar varios conceptos. Uno de ellos es la población. La población es un conjunto con una o varias características en común. Otro es la muestra. La muestra es una parte pequeña de esa población que se toma para analizarla y hacer estudios estadísticos. Otra es el espacio muestral. El espacio muestral son los resultados posibles obtenidos mediante una experimentación aleatoria. Bueno, en una tabla de frecuencias, ¿cuántas clases se le recomienda tener? Bueno, normalmente se tiene un número múltiplo a n. También puede ser los más generales, pueden ser 3, 5 y 7 clases. Existen tres medidas de tendencia central que son media, mediana y moda. La media o promedio se representa por una X con un palito arriba y se saca sumando todos los números que haya y se divide entre n. La mediana, lo divides entre 2 y si el número es un número par, sumas los dos números y lo divides entre 2 y si es un número impar, esa es tu mediana. Y la moda es el número que se repite más veces en el intervalo. Las medidas de variabilidad son tres: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Para obtener la varianza depende de si tus datos son no agrupados o agrupados. Si tus datos son no agrupados, se utilizan esta fórmula, donde XY simboliza los datos, X con la rayita arriba es la media, se eleva al cuadrado y el resultado, se suman todos los resultados y se divide entre n, que es el número total de datos que tienes, y se le resta 1. Si son datos agrupados, primero se necesita sacar el promedio. Para esto, necesitas multiplicar FI por MI. FI es la frecuencia y MI es la marca de clase. Sumas todos los números que te hayan dado como resultado y lo divides entre n, que es la cantidad de datos que tienes. Ya teniendo el promedio, puedes pasar a sacar la varianza con esta fórmula, donde FI es igualmente la frecuencia, MI es exactamente lo mismo que en la pasada, la marca de clase, y X con el palito arriba es el promedio. Al promedio le vas a restar la marca de clase, lo vas a elevar a la segunda potencia y eso se le va a multiplicar por la frecuencia. Vas a sumar los resultados que hayas obtenido y lo vas a dividir entre n-1. Para obtener la desviación estándar, solamente necesitas sacar la raíz cuadrada de la varianza y para obtener el coeficiente de variación, lo único que tienes que hacer es dividir la desviación estándar entre el promedio y multiplicarlo por 100 y tendrás un resultado en porcentaje. El diagrama de caja puede estar dividido en dos, en cuartiles o percentiles. Para obtener los cuartiles 1 y 3 es necesaria esta fórmula. Lo único que cambia es que para el cuartil tercero necesitas cambiar el 0.25 por 0.75. Al realizar esta operación te va a dar la posición. Y una vez obtenida la posición, si te da un número entero, pues ese va a ser tu cuartil. Y si te da un número con decimal, utilizas esta fórmula. El cuartil 2 siempre va a ser la mediana. Y para obtener el percentil, haces exactamente lo mismo que para obtener un cuartil. Únicamente que en lugar de poner el 0.25 o el 0.75, vas a poner el porcentaje que te están pidiendo en decimales. A nuestro equipo nos tocó el problema de cuántos minutos ven en promedio la televisión al día los alumnos. En total son 27 alumnos. Los valores que nos dieron los ordenamos de menor a mayor y los pusimos aquí con la frecuencia a la cual se repetían. Por ejemplo, 10 minutos se repetían 6 veces, 25 minutos se repetían 2 veces, 30 minutos 6 veces, 40 minutos se repitió nada más una vez, 45 minutos se repitió 4 veces, 60 minutos se repitió 3 veces, 120 se repitió 4 veces y 180 se repitió una vez. En total son 27 valores, por lo tanto n es igual a 27. En el desarrollo del proyecto tuvimos que hacer un diagrama de tallo y hoja, que aquí se presenta, y aquí están todos los datos que obtuvimos. En los tallos se encuentra el 1, 2, 3, 4, 6, 12 y 18, y en las hojas se encuentran sus respectivos datos. Está 6 veces el número 0, 2 veces el número 5, 6 veces el número 0 otra vez. En 4, como tuvo dos diferentes como tipos de números, o sea, tuvo 40 y 45, se le agrega uno que fue de 40, o sea, un 0, y 4, 5 de 4 a 45. El 6 tuvo 3 ceros,
El 12 4 ceros y el 18 solo 1. Debido a que la cantidad de datos obtenidos es menos de 50 datos, vamos a utilizar ya sea 5, 6 o 7 clases. Lo intentamos con 5 clases, pero no nos alcanzaba a meter todos los datos en los intervalos, así que lo pusimos con 6 y así sí nos dio. Para sacar la magnitud, tenemos que restarle a nuestro dato mayor el dato menor, en este caso sería 180 menos 10, que nos da un total de 70, y dividirlo entre el número de clases, que son 6. Esto nos da un total de 28.33. Este lo vamos a simplificar para que nos pueda caber todos los números dentro de los intervalos. A este número que nos dio 29 se lo vamos a sumar a nuestro dato menor para así sacar el primer intervalo. 10 más 29 es igual a 39, por tanto lo ponemos en nuestro primer intervalo. 10 incluyendo el número 10 a 39 sin incluir, y a 39 le vamos a sumar 29 para que nos dé el segundo intervalo. En este caso sería 68. Por lo tanto, nuestro intervalo sería de 39 incluido a 68 sin incluir. Y así seguimos con los demás datos para tener nuestra herramienta de intervalos en cada una de nuestras clases. Para sacar la marca de clase tenemos que sumar nuestro intervalo menor y nuestro intervalo mayor de cada una de las clases. En este caso sería 10 más 39 y esto lo vamos a dividir entre 2. Esto nos da un total de 24.5. Esa sería nuestra marca de clase de ese intervalo. Y tenemos que hacer eso con los demás intervalos para que nos dé la marca de clase de cada uno. En este caso, el segundo intervalo nos dio 53.5, en el tercero nos da 82.5, en el cuarto nos da 111.5, en el quinto nos da 140.5 y en el último nos da 169.5. Para sacar la frecuencia tenemos que ver qué datos son los que están dentro de nuestro intervalo. En este caso nuestro intervalo es de 10 a 38, por lo tanto tenemos que sumar todos los datos que se repiten entre este intervalo. Por ejemplo, hay 6 dieces, 2 25 y 6 30. Por lo tanto van a ser 14 datos en el primer intervalo. En el segundo intervalo se repite 8 veces los datos. En el tercer intervalo no hay ningún dato que esté dentro de este intervalo. En el cuarto intervalo hay 4 datos dentro de este mismo. En el quinto tampoco hay intervalos. Y en el último intervalo solo hay un dato. Para sacar la frecuencia acumulada tenemos que sumar nuestra primera frecuencia más la frecuencia del intervalo de abajo. En este caso sería, como no hay intervalo en el primero, sería solo 14. Pero para sacar el segundo tenemos que sumar 14 más 8, que es la frecuencia de nuestro segundo intervalo, que nos da 22. Para esto tenemos que sacar 22 más 0 y esto nos da 22 igualmente. Tenemos que ir sumando así esquinado para que nos dé la frecuencia acumulada. En total nos tendrá que dar el mismo número de datos que tenemos en total. Para sacar la frecuencia relativa tenemos que poner como numerador la frecuencia normal y como denominador el número de datos totales para que nos dé 14 27 avos, 8 27 avos, este nos da 0 porque no se repiten, 4 27 avos, 0 27 avos y 1 27 avos. Para la frecuencia acumulada tenemos que hacer lo mismo que hicimos con la frecuencia relativa, pero con la frecuencia acumulada. Ponemos los mismos datos, solo que en el numerador vamos a poner la frecuencia acumulada y en el denominador igual 27. Al final nos tiene que dar un 0 debido a que va a ser 27 sobre 27 y esto es igual a 1. Para hacer una gráfica de pastel tenemos que sacar el porcentaje y los grados de la frecuencia relativa. Para sacarlo necesitamos el regla de 3. Para el porcentaje sería 27, que es nuestro número de datos, que es el 100%, y queremos sacar el porcentaje de 4 datos. Sería 4% entre 27, que nos daría el resultado de 14.81%. Para sacar los grados de este mismo intervalo, se usa también una regla de 3, que sería 360, que es el 100%, y aquí necesito el cambio que buscamos, y se usa el 14.81%. Aquí se usa la regla 3, que sería multiplicar el 14.81 por 160 entre 100, que en este caso nos daría 53.31 grados. Para sacar las medidas de tendencia central, que son media, moda y mediana, son necesarios acomodar los datos de menor a mayor y tenerlos todos ahí, los 27 datos que tenemos, o que nos dieron en nuestro problema. Para sacar la media es necesario hacer la suma de todos los datos, todos los minutos obtenidos, entre el número de datos que tenemos. En este caso sería 1350, que son todos los minutos, entre 27, que es la cantidad de datos obtenidos. En este caso serían 50, entonces nuestra media es 50. Para sacar la mediana es necesario dividir el número de datos que nos dieron, que es 27, entre 2 para saber cuál es el número que va a estar en medio de nuestros valores. Y como en este caso 27 entre 2 es 13.5,
vamos a tomar el valor que está en la posición 13 y el valor que está en la posición 14 y a ese lo vamos a dividir entre 2 para que nos dé el valor que debe estar en medio. Si contamos, nuestro valor número 13 nos da 30 y nuestro valor número 14 también nos da 30. Por lo tanto, 30 más 30 entre 2 es igual a 30. Así que nuestra mediana va a ser 30. Y en la moda tomamos los datos que se repiten más veces, que tienen mayor frecuencia. En este caso, el 10 se repite 6 veces y el 30 se repite 6 veces. Por lo tanto, nuestra moda sería 10 y 30. Para realizar el histograma es necesario poner los intervalos en el eje de las X y la frecuencia en el eje de las Y. En nuestro primer intervalo tenemos la mayoría de datos, por lo tanto, que se repiten 14 veces, por lo tanto la barra está más alta. En el segundo intervalo se repiten 8 veces los datos, o sea, están dentro de nuestro intervalo. En el tercer intervalo no había ningún dato dentro de él, por lo tanto no hay barra para eso. En el cuarto intervalo había 4 datos dentro de este intervalo, por lo tanto la barra llega hasta la frecuencia 4. En nuestro penúltimo intervalo tampoco no había nada, entonces no hay barrita. Y en el último intervalo solo se repitió un valor, solo había un valor dentro de ese intervalo, por eso la barrita llega hasta 1. Para la gráfica directiva es necesario poner los intervalos en el eje de las X y nuestra frecuencia en el eje de las Y. Vamos a poner nuestra frecuencia a 30 debido a que la cantidad de datos que tenemos son 27. Por lo tanto, en nuestro último intervalo nos va a quedar la frecuencia a 27. Como antes en nuestro primer intervalo no había ningún valor, va a empezar desde cero la gráfica. Esta gráfica se realiza con la frecuencia relativa aumentada, por lo tanto, siempre los valores van a ir hacia arriba y nunca van a ir hacia abajo. En el primer intervalo teníamos 14 y en nuestra frecuencia, y en nuestro segundo intervalo teníamos 8. Por tanto, en el primero es el 14 y el segundo es un poquito más arriba, ya sumando los 8. En el tercer intervalo no había frecuencia, por lo tanto no se suma nada. En el cuarto intervalo, la frecuencia era de 4, por lo tanto se van a sumar 4 para llegar al siguiente intervalo. En el siguiente intervalo tampoco había frecuencia, por lo tanto se sigue una línea recta. Y en el último intervalo la frecuencia era de 1, por lo tanto la línea que sube sería de 1. Para realizar nuestro diagrama de caja es necesario poner nuestros valores en los extremos, nuestros valores máximos y mínimos. Nuestro valor máximo es 180, nuestro valor mínimo es 10, por lo tanto están en los extremos. Hay 3 como incógnitas llamadas cuartiles, está el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 2 es fácil sacar debido a que es la media. En este caso nuestra media era de 50, por lo tanto nuestro cuartil 2 va a ser 50. Para sacar el cuartil 1 y el cuartil 3 hay una fórmula para cada uno. Debido a que el cuartil 1 representa el 25%, vamos a multiplicar punto 25, que es 25%, por 27, que es el número de datos, más 1. Esto nos da el número 7. En nuestros datos ya ordenados tenemos que buscar la posición 7 y ese va a ser nuestro cuartil 1. En este caso es 25. Entonces nuestro cuartil 1 equivale a 25. Y para nuestro cuartil 3, que es equivale al 75%, se realiza un procedimiento, solo multiplicando en lugar de por punto 25 por punto 75. En este caso la multiplicación nos da 21. Buscamos el valor que está en la posición número 21. En este caso es el 60. Entonces, 60 es nuestro cuartil 3. Ya tenemos nuestros 3 cuartiles. Para sacar la diferencia entre el cuartil, es necesario restarle a nuestro cuartil 3 el cuartil 1. En este caso sería 60 menos 25, esto es igual a 35. Por lo tanto, nuestra diferencia intercuartil es 35. Para sacar la varianza, desviación estándar y coeficiente de la variación de datos agrupados, lo primero que se tiene que hacer es poner los intervalos que ya tenemos. Después la frecuencia con la que los números se presentan dentro de estos intervalos. En la siguiente columna está el punto medio de los intervalos. Esto se saca sumando el mayor con el menor y dividirlo entre 2. En este caso 39 más 10 entre 2, que nos da 24.5. Después está FI-MI, que es la multiplicación de la frecuencia por el punto medio, que sería 14 por 24.5. Al sumar todos los datos de FI-MI y dividirlos entre n, que en este caso es 27, nos da la media. Con la media vamos a hacer la siguiente columna, que es punto medio menos media. En el primer intervalo sería menos 26.85. En la siguiente columna es elevarlo al cuadrado, que nos daría 720.92. Y en la siguiente columna sería multiplicarlo por la frecuencia, que nos darían 10.092.88. Para sacar la varianza se necesita sumar los dígitos de la última columna y dividirlo entre n-1, que en este caso es 26. Esto nos dio como resultado 948.79, que es la varianza. Y para sacar la desviación estándar teníamos que sacar la raíz, que nos dio 30.80. Para sacar el coeficiente de variación se tiene que hacer
la desviación estándar entre la media y multiplicarlo por 100%. Esto nos da 59.98%. Una vez obtenidas las gráficas y las tablas acerca de nuestro problema, podemos inferir que los alumnos del grupo 3 de cuarto semestre de TEC de Monterrey Prepa o Campus Guadalajara prefieren aprovechar su tiempo libre ya sea en otras cosas que viendo la televisión. Aún existen casos de alumnos que ven mucho tiempo la televisión, pero la mayoría de las personas solo ven entre 10 minutos y 30 minutos la televisión. Eso no es mucho tiempo ya que debido a las tareas o cosas que tienen que hacer en la tarde, no tienen tanto tiempo para ver la televisión y tienen tiempo para hacer otras actividades. Como equipo llegamos a la conclusión de que hay que tener bien claro la teoría antes de ponerlo en práctica.